Hola, ¿cómo están? Espero que súper. Doy por iniciada esta temporada de grabación casera. Estamos en diciembre de 2023, se acaba el año y yo estoy pensando ya en que voy a tener un ratito más de tiempo para sentarme a hacer cosas que tenía pendientes. Así que aproveché el vuelo porque estoy con una racha de grabaciones para el trabajo. Me tuve que equipar de algunas cosas que tenía pero a medias. Me faltaba, por ejemplo, la cámara, una cámara piola. ¿Ven? Estoy con antes estaba con la cámara en las videollamadas de la notebook y anda súper mal. Así que bueno, invertí un poquito en esto. Este micrófono llegó hace poquito. Y así, las luces ya estaban. Así que bueno, no fue tan difícil. Creo que lo más difícil fue empezar a sacarle la ficha al programa. Ahí estuve un buen par de semanas sentada. En realidad el día de hoy quiero compartir algunas opiniones y alguna data, así, sin profundizar tanto, porque en realidad en este video no va a haber cabida para eso. La idea es que yo lo pueda sostener durante algún tiempito, este formato y esta propuesta de grabaciones in the house. Y ahí ir sorteando los desafíos, que no van a ser muchos. Le bajo un pelito a la música. Bueno, mi primera opinión y mi primera observación respecto a lo que puede pasarle a los terapeutas ocupacionales una vez que egresan, una vez que empiezan a trabajar y empiezan a entrar como en esta dinámica laboral muchas veces monótona, es que suceda que aparezca este deseo de querer separar capaz el trabajo tan a la par y tan pegado en discapacidad, ¿no? Y en realidad me refiero a discapacidad no considerando que la discapacidad muchas veces es una barrera arquitectónica o social que está determinada por el contexto y no en sí por las cualidades de la persona o por sus características. O sea, si hay un contexto físico que permite que una persona con discapacidad de cualquier índole pueda transitar ese lugar, por ejemplo, estoy hablando de algo muy, muy concreto, muy, muy físico, si ese lugar está como habilitado a que esta persona transite, camine, la discapacidad en realidad puede ser sobrellevada sin dificultad. Entonces, por eso advierto que cuando hable de discapacidad me voy a referir al contexto que es discapacitante y a la persona que tiene una discapacidad. Pero que esta discapacidad de esa persona obviamente va a estar maximizada o minimizada de acuerdo a la circunstancia. Por esa razón es que muchas veces el deseo de querer trabajar o tomar un poco más de distancia con la discapacidad es en realidad una situación súper crítica y súper chocante para algunas personas que tienen muy presente que la terapia ocupacional se originó a partir de la discapacidad, ¿no? O sea, no cae bien decirle eso capaz a un colega de trabajo, porque es muy fácil a que sea cuestionado, ¿no? Porque son cosas que son como inseparables. Entonces, obviamente esto genera contradicción al asumirse como una posibilidad. El dispositivo de atención en consultorio con cualquier rango etario, ¿no? Población adulta, población adulta mayor, jóvenes o infancias, cualquier forma que sea, tiene también sus exigencias, ¿no? Que es estar
45 minutos en una sesión semanalmente y a veces esta sesión es doble. Entonces, si tú sumas en el horario de un terapeuta, a veces nosotros atendemos 8 o 9 pacientes, 10 con toda la furia, eso es un montón. Pero bueno, hay una carga ahí que en un momento deja de tener alguna funcionalidad, ¿no? Porque nosotras las personas tenemos límites biológicos también que hacen que no podamos sostener nuestra capacidad cognitiva al 100%. Todas las personas, conforme transcurre el día, va llegando a algunos estados de fatiga. Y esta fatiga no solamente es a nivel cognitivo, sino que hay cosas en el ambiente que hacen que este cansancio empiece a hacerse notar. Entonces, ¿qué sucede? Que en la terapia ocupacional, la realidad es que desde sus orígenes ha tenido, desde los orígenes de posguerra que tiene, nace a través de un contexto de prestación, de apoyo con el otro. Nace la terapia ocupacional prestando servicio al otro. Este servicio obviamente alude a que la otra persona que está en una situación en la que quiere rehabilitarse tenga que empaparse, digamos, de las herramientas que el terapeuta le va a entregar, ¿no? Acorde a los objetivos. Por ahí los objetivos pueden ser cosas tan simples como una ABD, o sea, como una actividad de la vida diaria, que sería ducharse, comer, vestirse, o sea, cosas muy mínimas, hasta cosas ya más cotas, digamos, más distantes, que son moverse en la comunidad. Tú cuando te empiezas a mover en la comunidad, claramente hay cosas que refieren al propio cuerpo que ya están como resueltas, ¿no? Tener una movilidad funcional en casa, por ejemplo, para poder posteriormente empezar a moverte en la comunidad. Entonces la terapia ocupacional se focaliza en las capacidades biopsicosociales de una persona para que ésta logre el mayor grado de autonomía posible, ¿sí? ¿Y qué sucede en este contexto de posguerra? Que obviamente muchos soldados quedan heridos, quedan baqueteados, como se dice acá en Argentina, un concepto que a mí me gusta mucho, la primera vez que lo escuché. Porque bueno, habían personas que quedaron en circunstancias con pérdidas de capacidades. ¿Y qué pasó? Que en paralelo a la enfermería, estas personas tuvieron que empezar a recuperar y sustituir las funciones que tuvieron afectadas, ¿no? Funciones corporales, sobre todo de segmentos corporales, y también funciones mentales, ¿no? Ni hablar de lo emocional, que estaba súper interferido. Entonces lo que esto habilitó, digamos, es que como la enfermería curaba la situación de herida, de shock, surge la pregunta, bueno, ¿qué pasa después? ¿Quiénes tienen que trabajar en esta situación para que las personas piensen, ¿cómo hago para incorporarme en la vida, ¿no? Si resulta que no soy capaz de agarrar un vaso porque no puedo hacer el movimiento, estoy, digamos, damnificado. Entonces, en esta situación nace la terapia ocupacional, prestando servicio de rehabilitación. En Argentina, por ejemplo, la terapia ocupacional se origina en el 53 con la llegada de la poliomielitis. O sea, lo que pasó acá en Argentina fue que en el 53 empezaron a ver los primeros como indicios y los primeros casos de esta enfermedad, que avanzó un poco más el tiempo,
digamos en el 55, en el 56, me parece ya que fue como el boom de esta enfermedad y la población estuvo súper afectada. Esto fue una epidemia, no fue una pandemia. Pero lo que pasó con la población fue que muchas personas tuvieron secuelas súper importantes a nivel motor, porque esta enfermedad afectaba a la movilidad, ¿no? A la musculatura. Entonces había parálisis. ¿Y qué pasa? Que obviamente se empieza a afectar la nutrición de este músculo. Cada vez que nosotros mandamos una orden desde el cerebro, como por ejemplo, bueno, levantar el brazo, lo que estamos haciendo es mandar una cadena de sinapsis, o sea, de conexión y comunicación entre neuronas hasta que llegue motoramente a ese fin. Y si eso no pasa, digamos que no llega esta descarga eléctrica, que a su vez lo que hace es alimentar a la musculatura, ¿no? La irrigación sanguínea desde algún lugar lo que hace es mantener alimentado este músculo. Estoy hablando miembro superior, miembro inferior, como sea. Entonces, ¿qué pasó? Que terapia ocupacional dijo, bueno, esta es mi oportunidad, ¿no? Acá tiene que pasar algo después de la enfermedad. Hay un proceso. Esto también pasa con la pandemia. La terapia ocupacional tuvo que empezar a aplicar todos sus conocimientos para que las personas estén en un proceso de rehabilitación, no solo física, sino que también cognitiva, ¿no? Obviamente siempre apoyado por un equipo interdisciplinario que puede ser psicológico, puede ser kinesiológico, psicomotor, etcétera. Entonces, claro, la poliomielitis en esta oportunidad habilita a que la terapia ocupacional se funde, digamos, en Argentina. Y nunca pierda de vista la discapacidad, ¿no? Por eso digo que es chocante decir, bueno, soy terapeuta ocupacional, pero creo que quiero abrir camino a otro rubro. Obviamente que esté concatenado, que esté familiarizado a una disciplina de base, porque si no, no se puede llegar hasta esa siguiente instancia de especialización. Entonces yo creo también que por eso es importante tener este dato del origen de la terapia ocupacional. Yo ahora abro un paréntesis sobre una experiencia personal que tuve. Este año en realidad, yo comencé a especializarme en ergonomía, ¿sí? Da lo mismo la casa de estudio, porque en realidad no quiero desacreditarla. Simplemente sucedió que yo, conforme fui avanzando en esta cursada, ya hablando del 5º mes, casi llegando al 6º, me di cuenta que los seminarios que iban avanzando, sí, los iba entendiendo, pero llegó un momento en el que ya esta especialización en esta casa de estudio con su propuesta curricular empezó a tomar como un camino separado, ¿no? O sea, se empezó a bifurcar. Yo estaba acá y la especialización avanzaba y empezó a haber demasiada distancia en los conocimientos de base que estaban pasando. Y claro, digo, ¿por qué? Porque en un momento de reflexión chequeo de nuevo la propuesta curricular y el enfoque que tiene esta casa de estudio es totalmente basado en las ciencias duras, ¿no? Más en la ingeniería. Sin embargo, la información que tengo yo de base es de ciencias de la salud. Y el problema fue haber elegido esta especialización sin antes haber chequeado en profundidad el contenido curricular. Obviamente yo lo vi por arriba, pero no fue suficiente porque uno no se da cuenta hasta que lo está cursando. Entonces,
claro, ¿qué pasó? Que dije, a ver, hay algo acá que no está cuadrando. O sea, acá está, la materia sigue avanzando y yo hay cosas que no domino. Y era porque esta especialización daba por sentada que algunos de nosotros, cientistas de la salud, conocíamos ese lenguaje. Y no es así. Entonces, cuando una especialización dice, bueno, admitimos a estas profesiones, a estas y a estas, en realidad lo que puede pasar es que haya una profesión que tenga como más predominio en toda esa propuesta de posgrado. Entonces, bueno, dije, pausa, veamos. ¿Qué hice inmediatamente? Empecé a comparar dos universidades más que imparten la especialización también, con la única diferencia que cuando entré a ver la malla curricular, todas las materias, digamos, tenían como un apellido, ¿no? Por ejemplo, materia 1. Salud, nombre. Ocupacional, ¿no? Ese ocupacional sería el apellido. Entonces, empecé a darme cuenta que esta especialización sí respondía más a un perfil de alguien del área de salud. Las materias en el primer año, fisiología, anatomía, biomecánica, o sea, cosas mucho más relacionadas a nuestra área. Y ese fue mi error. Y lo cuento ahora con gracia, lo cuento igual agradeciéndome de que, digamos que me avivé, porque si esta weá avanzaba yo me iba a quedar en un momento en pelota, garpando una plata que iba a disfrutar solo un 50% en esa captación de conocimientos, digamos. Así que la cagué, pero no tanto. Aprendí bastante. ¿Qué pasó? Que cuando empieza a pasar, se empieza a generar este ruido, yo ahora en breve obviamente voy a hablar cosas más propias de la ergonomía, pero para hacer esta como introducción, creo que es necesario también admitir que muchas veces hay profesiones que no tienen como acceso a los trabajos, a las ofertas laborales que hay, ¿no? Es muy difícil dar con una bolsa de trabajo piola o que responda, digamos, a ese trabajo deseado que uno quiere obtener. Cerrando el paréntesis de la experiencia del posgrado, agrego además que hay muchos trabajos que se consiguen por Facebook, o sea, por grupos de Facebook. Entonces igual es súper limitada la oferta laboral que existe en algunas profesiones, donde hay que pelearla un montón y que obviamente están como precarizadas, ¿no? Es muy difícil acá también conseguir trabajo en relación de dependencia que valgan la pena, ¿no? En mi profesión al menos, yo obviamente estoy muy agradecida de tener trabajo en la República Argentina, eso no está en duda. Pero lo que sí pasa es que a veces las condiciones laborales no son las más adecuadas y esto también tiene que ver con la ergonomía. Las condiciones laborales se vinculan a la organización de una institución y eso muchas veces es un problema de falta de ergonomía. Por eso se te va la gente, ¿no? Pero bueno, cuando empecé a escuchar de ergonomía por primera vez, esto obviamente no fue ahora, no fue en los últimos años, esto sucedió en la Facultad de Diseño, hace ya 10 años, no más, 15 años. Y claro, en la Facultad de Diseño de Objetos y Ambientes, o bueno, algo similar como a lo que es diseño industrial, digamos, la palabra ergonomía se relaciona al diseño de objetos que consideren a la ergonomía como un elemento a tener en cuenta. Y lo que quiere decir acá es que este objeto a diseñar sepa que equivocadamente hay que diseñar pensando en la noción de hombre promedio, ¿no? En la noción de un diseño estándar. Y eso es un error tremendo. Porque ¿qué diría
el dueño de la fábrica diría, sí, haceme 300 sillas de estas, de la misma medida. Y lo que va a pasar es que esa silla se va a meter por la raja que existan hombres grandes, hombres medianos y hombres pequeños, ¿no? Estos tres conceptos de la fisionomía de una persona, a grosso modo, no le va a importar, ¿no? Pero ¿qué viene a decir la ergonomía real, la ergonomía posta, la ergonomía buena, la ergonomía amiga? Que en realidad tú no puedes diseñar pensando en que todas las personas van a poder sentarse en esa silla, porque la ergonomía está pensada para que el contexto se adapte a las posibilidades del hombre, y esas posibilidades incluyen su estructura física, ¿no? Entonces, en diseño se suele cometer el error, mayormente en el diseño industrial, de diseñar como loco pensando en que hay solo un tipo de cuerpo. O sea, en Chile, por ejemplo, cuando nos importan objetos de otros países, de Yanquilandia, por ejemplo, no sé, llegan cosas que no están, o la ropa también, llegan cosas que no son para el cuerpo de un chileno o una chilena promedio. O sea, unas tallitas que son así pequeñas como XS, que no sé, nuestro concepto de XS es así, bueno, la ropa que llega a XS es más pequeña todavía, entonces hay algo continental, me refiero a los polos, ¿no? Hay algo en América del Norte que no se conjuga con la fisionomía del chileno. En Chile somos bajos y gordos, es así, pero como genéricos, ¿no? Entonces, la ergonomía obviamente va a ser anti-diseño universal. Este es el concepto de diseño universal, para el cual no adhiere. ¿Qué es la ergonomía? ¿No? La ergonomía es un estudio que se hace de manera sistemática de las personas que se encuentran en su entorno cotidiano de trabajo, ¿no? Por ejemplo, una secretaria, alguien que trabaja en la fábrica, ¿no? Alguien que trabaja en la mina, alguien que trabaja en un call center, etc. Un profesor también. Y el objetivo que tiene la ergonomía es mejorar esta situación de trabajo, la situación laboral, o sea, su experiencia diaria, ¿no? Quiere mejorar, como en teoría, las condiciones y la calidad de las tareas y el tipo de tareas que digamos, operador o trabajador en realidad hace todos los días. Las pretende hacer como mucho más amables. La realidad es que los que mejor saben cuáles son los pros y los contras en el trabajo son los trabajadores mismos, ¿no? Muchas veces las jerarquías no tienen pico idea de cómo se ensambla esta caja, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que dice Leplat y Cuny? Ellos en el año 1977, Leplat y Cuny hicieron un esquema que se llama el esquema de los 5 cuadros. Y lo que querían era poner como explicar, digamos, cómo se puede entender súper simple la organización del trabajo en el sentido de hoy, cómo está dibujado el contexto laboral de una persona, para que yo pueda acceder a información como los condicionantes de esta persona y los resultados de ese trabajo. Entonces lo que hace Leplat en este esquema es poner 3 cuadros arriba, ¿sí? 3 condicionantes. El primer condicionante del que habla Leplat para
comprender un poco más de qué va la ergonomía es cuáles son las características de los trabajadores, ¿no? Y acá se refiere a qué edad tiene, qué género tiene, ¿no? ¿Cuál es su antropometría? O sea, ya estamos hablando de cosas muy del área de salud. ¿Cuál es la formación curricular que tiene para poder también como presentar su perfil o su mano de obra, si es calificada o no, por ejemplo? En segundo lugar, en estos condicionantes están los objetivos y las tareas de este trabajador o de este operario, o sea, qué es lo que se pide hacer y cómo se hace. Si, por ejemplo, este trabajador tiene que caminar 1 metro y otro metro para volver permanentemente, o si este trabajador tiene que subir y bajar escaleras, ¿no? Si es que este trabajador está sentado y únicamente tiene que extender el brazo al frente, hacia el lado, o si tiene que sostener, o sea, a eso va, cuáles son los objetivos y las tareas que tiene que hacer. Acá lo que se hace es un análisis claramente mucho más exhaustivo que va explicando esto. Y en tercer lugar tiene a las condiciones de la ejecución de esta tarea. Por ejemplo, cuáles son los sistemas de informática que existen en este puesto laboral. ¿Cuáles son las condiciones del edificio donde está trabajando? ¿Cuál es el tipo de mobiliario con el que se cuenta? ¿Cuál es el grado de tecnología que también está ahí trabajándose? ¿Cuáles son las condiciones ambientales? Y este punto es súper importante porque tenemos en las condiciones ambientales un factor de riesgo importante, ¿no? Acá también se empieza a abrir la familiarización con seguridad e higiene, por ejemplo, en donde lo que se quiere es evitar que hayan como factores de riesgo en el ambiente. Lo que hace en realidad la ergonomía es centrarse en el trabajador mismo, no puramente en los factores de riesgo del ambiente, sí. Pero bueno, sí chequea el ergónomo que hay factores ambientales que son extremadamente de riesgo, o sea, considera cuál es la incidencia, hace un análisis en realidad de cuál es el grado de incidencia de luz natural que hay o no, cómo impacta la cantidad de luz artificial que reciba esta persona, cuál es la temperatura en este ambiente de trabajo, cuál es el grado de humedad, ¿no? El ingreso y egreso de aire. Entonces ya se empieza a abrir como un abanico de estudios súper interesante porque a veces aparecen algunas cosas que se vinculan con que resulta que este trabajador se la pasa enfermando y nunca se hizo un estudio de alergia, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son alérgicas a la humedad y estos factores se dispararon cuando se les hace un test cutáneo, por ejemplo. Y por eso este trabajador faltaba, por eso empezó a ausentarse. Convengamos que la ergonomía lo que no quiere es que haya ausentismo, ¿no? Porque si hay ausentismo, esto afecta la producción de la empresa. Y dependiendo o no del tipo de servicio que hagas, esto va a impactar o no. Por ejemplo, en Chile, en el norte de Chile está el trabajo minero. O sea, digamos que en el terreno trabajan en total 60 hueones, en donde 40 están en la superficie y solo 20 son los mineros, ¿no? Son los que van ahí al fondo. Esta mano de obra es extremadamente demandada y exclusiva, ¿no? Si 2 de esos hueones tienen un accidente laboral,
esto va a impactar sin duda en la producción. Porque es tan específica esa mano de obra, o sea, es tan poca gente la que baja a extraer el recurso natural que lamentablemente no se queda en Chile. Lamentablemente se va para afuera y vuelve hecho una radio o una batería. Esa persona que se ausentó no va a ser igual o no va a ser tan sustituible como una persona que tiene licencia por un mes, que es, digamos, alguien que trabaja en el sector administrativo de un edificio inmobiliario, ¿no? No es lo mismo. Por lo tanto, estos factores ambientales son muchas veces causantes de este ausentismo, ¿no? Retomando el cuadro de Leplat. Teniendo estos tres condicionantes, se encuentra en el medio la actividad laboral, ¿no? Esto que les dije de las características de los trabajadores, los objetivos y las tareas que tiene que hacer esta persona, este trabajador, más las condiciones de la ejecución, van a determinar la actividad laboral, ¿no? Y esta actividad laboral, que está acá, por debajo tiene a dos elementos más, que son los resultados. Los resultados son dos ítems que tienen que ver, uno, con las consecuencias del trabajador al haber realizado esta actividad laboral. Estas consecuencias pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, la consecuencia que va a tener en la salud la persona que estuvo expuesta 8 horas diarias a altas temperaturas, o por ejemplo, a tener que soportar un taladro en la obra en donde esta persona se expuso permanentemente a vibraciones, ¿no? Ustedes saben que las vibraciones que recibe una persona tanto que trabaja en la construcción y que sostiene un taladro enorme y que inclusive a veces no se pone elementos protectores como auriculares, muchas veces, conforme pasa el tiempo, deja de sentir estas vibraciones porque su cuerpo se acostumbra. O sea, si tú estás dándole un golpeteo, taca, 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 permanentemente a tu cuerpo, hay un punto en que este estímulo que recibe, este receptor que se encuentra a lo largo de todo el brazo, porque nosotros tenemos millones y millones de receptores en todo el cuerpo que perciben sensibilidad profunda, sensibilidad superficial, pinchazos, roces, temperaturas. Bueno, esto en algún punto, cuando es reiterativo, deja de tener como la misma percepción, ¿no? Porque el estímulo, que en realidad es una corriente eléctrica, digamos, es un estímulo aferente que ingresa al cuerpo, por eso se dice un estímulo aferente que ingresa, puede llegar a lugares de saturación, y por lo tanto el cuerpo puede capaz abrumarse y fatigarse y dejar de sentirlo, ¿no? Lo mismo pasa con las mujeres que trabajan en los centros de estética, ¿no? Ven los electrodos que, bueno, las minas, los chabones igual, pero mayoritariamente las mujeres se colocan parches en los glúteos o en la panza o en los brazos, en el músculo, para que el músculo aumente de tamaño, ¿no? Y el músculo aumenta de tamaño porque recibe esta electricidad, como tac, 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 tac. Esto es obviamente un estímulo totalmente externo. O sea, me refiero a que no es un estímulo que se genera por ejercicio físico. Entonces lo que esto genera es que a los 10 minutos de haber recibido cierta intensidad en esta vibración, el cuerpo se acostumbra y exige aumentar la intensidad. Entonces
la vibración que era así y que ya se dejó de sentir tiene que incrementarse, ¿no? Es como el efecto droga, que yo le digo, el efecto droga, porque el cuerpo necesita más para poder sentir este estímulo. Volviendo al tema de los resultados de este cuadro de Leplat, tenemos a las consecuencias del trabajador y en segundo lugar tenemos a la performance, que en realidad la performance sería el segundo ítem y nos habla, digamos, que de los aspectos cualitativos y los cuantitativos en la calidad de este trabajo, ¿sí? Redondeando un poco la idea, yo dije que la ergonomía es una disciplina que, digamos, hay dos cosas que tiene muy presentes que quieren mejorar la calidad de la experiencia de este trabajo, o sea, su contexto, sus condiciones, sus modos, pero no se deja de perder de vista las ganancias de esta empresa. Y empresa puede ser una pyme, una institución, lo que fuese. Estos son como los dos grandes focos que tiene la ergonomía, ¿no? Para que funcione, porque obviamente la ergonomía negocia con clientes, ¿no? O sea, cuando llega un proyecto de ergonomía, se dice que hay solicitantes. Un solicitante que puede ser decisorio o un solicitante que no es decisorio. El solicitante decisorio es aquel que maneja la plata, digamos. Y es aquel que puede decir sí o no, como se le antoje. Pero el solicitante no decisorio puede ser alguien de recursos humanos que tuvo que ir a localizar a un ergónomo porque hay un problema que le indicaron desde arriba, desde la jerarquía, y él en realidad no puede tomar decisiones. Lo que va a ser como un mediador entre el ergónomo, quien va a dar una respuesta a ergonomía, quien va a dar una posible solución que tiene que ser aprobada, digamos, por arriba, por la jefatura. Y sucede que un proyecto de ergonomía puede tener dos características: ser un proyecto de concepción o de corrección. O sea, cuando hay un proyecto de concepción es cuando se concibe, o sea, cuando nace, cuando parte desde cero. Y ahí muchas veces sí esta ergonomía puede hacerse valer, porque cuando tú empiezas de cero, teniendo esta noción de la importancia de la ergonomía para evitar posibles accidentes, entre comillas, a futuro, sí se toman las particularidades de cada trabajador, sí hay un análisis de este terreno de trabajo. En cambio, cuando hay un encargo para desarrollar un proyecto de ergonomía que es de corrección, es cuando ya hubo una cagada, digamos, cuando ya hay alguna razón por la cual se te convocó. Por ejemplo, 25% de los trabajadores de esta institución están teniendo problemas musculoesqueléticos. La típica porque la ergonomía siempre se asocia únicamente a lo musculoesquelético. Un grave error, gravísimo error. Y claro, ahí tienes que corregir, ¿no? Lo que quieres hacer es que esta persona retome su trabajo. Ni hablar con que haya habido un accidente laboral y esta persona perdió su rol. O sea, va a tener que hacer todo un proceso de reinserción laboral, en donde ahí obviamente sí, de nuevo entra la terapia ocupacional, pero no desde la ergonomía. La terapia ocupacional ahí entra desde la rehabilitación, ¿no? Recién en el año 70 empezaron a aparecer los TC, los comités técnicos, que en realidad eran como pequeños como protocolos que en Alemania, por ejemplo,
empieza a hablar de seguridad del trabajador, prevención de riesgos, cosas muy pequeñas. Porque recién en Europa, como en el 87, es donde se empiezan a ir más de lleno, ¿no? Porque la industria, después de la guerra, en realidad lo que pasó es que como que toda la industria se empezó a focalizar mucho más en la tecnología que tenía que construirse para los armamentos militares, ¿no? Como por si quedaba, por si venía otra guerra, digamos. Entonces la industria se focalizó mucho en el armamento, en todo lo militar, y dejó de ponerle como a veces capaz tanta ficha al consumo y este capitalismo que era más cotidiano. Entonces obviamente crece la industria de trabajadores, ¿no? Y empieza a florecer, digamos, otra organización del trabajo, ¿no? Acá también aparecen los modelos de producción, bueno, ya venían apareciendo, pero empieza como a predominar más este estudio en la fábrica. Lo que quiere en realidad estos comités técnicos que empezaron a florecer ahí en Europa y que obviamente empiezan a llegar a Latinoamérica, en Argentina, digamos, en el 95, gobierno de Menem, es que en realidad dijeron, puta madre, en realidad lo que queremos hacer no es atender la enfermedad, ¿no? Porque cuando ya atiendes la enfermedad, en realidad te empieza a salir como caro esto. Lo que se quería hacer era como proteger al trabajador para eximirlo de su ausentismo, y esto era a costa de una prevención de la enfermedad. Por ejemplo, en Argentina, en realidad en el 95, no, antes, perdón, en el 72, empieza a haber una normativa que en realidad no hablaba propiamente de ergonomía, pero sí empezaba a hablar de seguridad de higiene y haciendo una referencia en el artículo 4 de que es súper importante proteger la vida, preservarla y como mantener la integridad psicofísica de los trabajadores. O sea, como que ya aparecen algunas luces, ¿no? Muy, muy escuetas también. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente ni hablar con la oleada que hubo en las privatizaciones de las empresas con el menemismo, muchas justificaciones de por qué el Estado tenía que hacer un recorte, digamos, de presupuesto, era que específicamente en el área de la salud del trabajador, los accidentes laborales y las enfermedades que se contraían, digamos, eran muy caras de sostener, ¿no? Era como que era demasiado gasto. Entonces, se elevaba, digamos, el costo del funcionamiento de estos seguros laborales. Entonces, empezaba a haber gasto en teoría del Estado porque había que pagar indemnizaciones, ¿no? Llamar a peritajes en los casos de siniestros, ¿no? Siniestros se les llama en realidad a los accidentes laborales. La contratación de estos, abogados también era mucha plata. Entonces, se estaba como yendo la guita, ¿no? En respaldar el seguro, digamos, de estos trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que Menem, con estas privatizaciones, lo que hace es como justificar, digamos, este gasto, y ni hablar con las privatizaciones. Así hubo muchos despidos, conforme avanzó el tiempo, más allá de la convertibilidad del 1 a 1 y del dólar y toda la weá, lo que pasó en el área de salud es que se acrecentó, digamos, la enfermedad laboral, porque con este recorte que hubo, después primero la ley, ¿no?, fue la 19.587, ¿sí? Y después con esta como nueva
como ley, digamos, que esta sí fue en el 95, que es la 24.557, decía, bueno, lo que vamos a hacer va a ser hacer como un nuevo listado de cuáles sí son las enfermedades laborales y cuáles no. Entonces lo que pasó es que si había una lista, por ejemplo, así de amplia de enfermedades laborales que la ley cubría para proteger al trabajador y prevenir sus enfermedades, se terminó ajustando a esto, ¿no? Y todo esto en consecuencia de reducir el gasto. ¿Qué pasó acá? Que queda la pura cagada porque quedó población desprotegida, ¿no? Y las enfermedades laborales, sobre todo las de carácter lumbosacro, ustedes saben que la columna vertebral es la que sostiene, digamos, al cuerpo, se vio afectada. Y así es como quedó, digamos, la ley de riesgos del trabajo. En la actualidad nosotros tenemos vigente esta ley. Hay muchos protocolos también que han sido agregados, algunos que hablan de ergonomía, pero esbozos mínimos. Todavía no hay algo que hable bien de ergonomía, porque solo hablan de la ergonomía desde lo musculoesquelético, cuando en realidad, ahora en un ratito les digo más, hay otras áreas importantes que hacen a la ergonomía. Nosotros solo conocemos generalmente una, cuando en realidad son 4. Y la ley actual solo se enfoca en lo musculoesquelético. ¿Qué pasó? Que en el año 2006 nacen las ART. Entonces las ART dijeron, ya conchetumadre, esta es la mía, hay que captar afiliados, porque resulta que el recorte de enfermedades laborales lo que abrió, digamos, es como una posibilidad de captar clientes, ¿no? Como afiliados. Entonces, en esa teoría, digamos, de ART, que son las aseguradoras de riesgos del trabajo, empiezan a nacer, no sé, pues, ART Interacción, MAPFRE, Berkeley, Liberty, por ejemplo, empezaron a captar más gente y a ofrecerles como, digamos, este resguardo, ¿no? Ahora las ART están obviamente súper sindicalizadas, si tú tienes un contrato en relación de dependencia, obviamente esto con tu empleador está conversado, ¿no? Esto es, digamos, parte de la protección y de los derechos del trabajador. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un accidente in itinere, o sea, como yéndote al trabajo, esto te lo cubre. El tema es que hay que ver qué tipo de accidente tienes. Entonces ahí es cuando empieza como a ser muy, muy delicada la línea de qué enfermedades entran o no, según la ley. En fin. Hay dos corrientes de las escuelas, hay dos escuelas en ergonomía que son las más importantes y que hay que tenerlas presentes porque de acá se entiende mucho proceder del ergónomo, ¿no? La primera escuela es la francófona, que en realidad esta escuela lo que hace es centrarse en la actividad del trabajador, o sea, a la actividad de este hombre en su contexto de trabajo y por ende se apoya en el análisis del trabajo. Analiza cuál es el trabajo real, qué es lo que tiene que hacer, considera los tiempos de trabajo, la información que maneja, qué es lo que este trabajador dispone para poder realizar su trabajo, o sea, y qué es lo que le permite también definir esta situación de trabajo. Es mucho más distante con el ser humano, digamos, la francófona, a diferencia de la escuela que es la escuela anglosajona, digamos, la yankee,
que es la Human Factors, factores humanos, en donde esta escuela sí es como más bonita, digamos. No bonita, pero lo que hace sí es como poner el ojo en la persona, a diferencia de la francófona que se centra mucho más en la actividad. La anglosajona lo que hace es considerar las características del trabajador, o sea, su fisiología, ¿no? Su anatomía, considera las facultades cognitivas que tiene, cuál es la circunstancia hombre-máquina de este trabajador. Entonces digamos que en algún punto esta escuela que es la anglosajona sí, como que le hace honores, digamos, a esto que siempre dice la ergonomía, y que lo dije hace un rato, que el trabajo, o sea, perdón, que el hombre no tiene que adaptarse al trabajo, sino que el trabajo es quien debiese adaptarse a las posibilidades y a las características y las capacidades del hombre, ¿no? Porque nosotras las personas, a diferencia de la máquina, tenemos un límite biológico, yo también lo mencioné anteriormente. La máquina puede ir como evolucionando y en realidad no tiene un tope en su evolución. Obviamente su tope de evolución es es digamos como la configuración inicial que le dé el ser humano. Pero nosotros sí tenemos límites biológicos. Si a nosotros en una fábrica, en una cinta transportadora, por ejemplo, nos pasan una caja de zapatos tras otra caja de zapatos, tras otra caja de zapatos, a una distancia, o sea, perdón, a un tiempo y una distancia adecuada, si a nosotros nos aumentan esa velocidad y ese tiempo aumenta, o sea, pasa una caja tras otra, tras otra, tras otra, es muy probable que el hombre en algún momento pierda esa capacidad atencional por causa de fatiga, porque la rapidez en el control desde ese lugar del hombre va a generar una sensación de estar cansado, ¿no? Esa captación atencional va a perder su eficiencia. Convengamos que o sea, gran parte del trabajo del hombre ahora está muy intermediado por la máquina, ¿no? El hombre antes tenía otros roles en la industria. Ahora el hombre dejó de ser tan fabricante, de manipular directamente no sé, por ejemplo, la confección, o no sé, agarrar un recipiente, ponerle la tapa, pegarle el sticker de la marca y despacharlo. Eso ahora lo puede hacer fácilmente la automatización, digamos. Por lo tanto, el rol del hombre cambió desde este lugar y pasó a ser un supervisor. Esa palabra que quería decir no me podía cortar. El hombre pasó a ser un supervisor y un controlador de esto que sigue siendo la fábrica, ¿no? Y obviamente, claro, nos acordamos de la alienación del trabajo y tal, porque obviamente las posibilidades de este trabajador empiezan a acotarse, empieza a ser mucho más limitado, ¿no? Así que bueno, esa es la escuela anglosajona, digamos, la que pone mucho más ojo en el trabajador. Para ir cerrando, quiero compartir con ustedes que, bueno, yo en esta especialización que pausé, digamos, en un comienzo, tenía compañeros mayoritariamente ingenieros, ¿sí? Y solo había otra colega más que era del área de salud, pero en realidad la ergonomía puede reunir a varias disciplinas. Así puede reunir a arquitectos, a diseñadores industriales, a psicólogos, ¿sí? A médicos, a terapeutas ocupacionales, licenciados en seguridad e higiene, ingenieros en general. Y de esta manera es como se empieza a formar lo lindo de la interdisciplina. Obviamente cada ergónomo tiene de base un conocimiento y cómo encare, digamos, un
un proyecto de ergonomía, sea de concepción o sea un proyecto de ergonomía de corrección, tiene que ver netamente con los recursos de base que tenga. ¿Sí? Yo hace un par de semanas me di cuenta que cuando tuve que hacer un trabajo práctico, efectivamente yo hice una hipótesis, ¿no? Y dije, bueno, seguramente la ergonomía que más se conoce es la ergonomía física. Entonces tuve que entrevistar a 10 personas de mi área, que es el área de salud. Entonces yo dije, bueno, capaz que acá conocen un poco lo que es la ergonomía, y me llevé sorpresas porque en realidad no estaban tan enterados. Yo pensé que me iban a decir, no, sí, esto, sé esto, lo otro, y no. Y los buenos no sabían ni una weá. Sabían igual que yo. Un poco menos, obvio, pero a lo que voy es que el trabajo era preguntarles qué palabras, máximo 7, conocen con el concepto de ergonomía. Entonces, claro, tenía el trabajo abierto acá en la compu, pero bueno, según lo que recuerdo era, todos hablaban de postura, me respondían puras cosas referidas a la ergonomía física, a lo músculo esquelético, y todos me decían postura, cuerpo, posición, anatomía, movimiento. Eso era a grandes rasgos, vértebras, como cosas súper físicas. Y tuve solo una persona que empezó como que capaz lo había escuchado, pero sí me dio otras respuestas interesantes que yo me propuse hablarlo en otro video. Y me nombraron a sistemas, relaciones, ambiente, ¿qué otras? Interacciones, comunicación. Entonces dije, bueno, no estábamos tan mal. Pero claro, fue solo una persona. Y a esta persona, cuando yo después le di la devolución, ¿no? Le dije, mira, ¿sabes qué? Valoré mucho que me hayas dicho esto, porque en realidad los conceptos que tú me diste se salieron de la ergonomía física que todos conocen. Y me hablaste de una ergonomía organizacional. ¿Sí? Los 4 tipos de ergonomía que existen son la ergonomía física, que es la típica, la que todos dicen, no, cuerpo, todo lo que tiene que ver con lo físico. Está la ergonomía psicosocial. Está la ergonomía cognitiva. Y por último, la ergonomía organizacional, ¿no? Creo que lo dije todo bien. A ver, ergonomía física, cognitiva, psicosocial y organizacional, sí. El próximo video voy a comentarles un poquito de qué va esto. Hoy me interesaba como simplemente hablar, dejar esto patentado porque tenía ganas. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo de escucharlo. Les agradezco si en algún momento tienen alguna duda y me preguntan, o si no, simplemente ojalá usen esta información a su favor, y en realidad lo único que me interesaría es que se graben esta palabra, que es la ergonomía, y que si algún día tienen algo para decir, ojalá haya sido a raíz de este video, que espero les genere algo de curiosidad. Un besito y muchas gracias por la escucha.